Saludos. Bienvenidos a Voces Virtual, una iniciativa de Voces, Coalición de Inmunización y Promoción de la Salud de Puerto Rico, dirigida a compartir información en salud pertinente con nuestras comunidades. Mi nombre es Taicha Meléndez, coordinadora del Programa Educativo para Adultos. Voces es una organización comunitaria sin fines de lucro, impulsada por voluntarios y donaciones privadas. Nuestra misión es fomentar comunidades saludables a través de la educación y la inmunización para prevenir enfermedades infecciosas. Desde nuestra fundación en el 2013, hemos desarrollado una amplia red de colaboradores de más de 100 organizaciones que ha impactado con educación e inmunización a más de 500,000 personas en Puerto Rico. Voces Virtual es una iniciativa para educar a nuestras comunidades, padres, maestros, cuidadores, adultos mayores, comerciantes y trabajadores, sobre la importancia de cuidar la salud a través de hábitos de prevención e inmunización. Esta iniciativa educativa es posible gracias al apoyo de Direct Relief. El contenido de esta presentación fue preparado por Voces como información educativa general y es correcto al momento de su publicación original en mayo del 2020. La información está resumida y no pretende ser una fuente de referencia completa sobre los temas presentados. Esta presentación no debe sustituir la consulta con un profesional de la salud. Antes de tomar cualquier decisión en salud, debe consultar con un profesional de salud de su confianza. Esta presentación puede contener material bajo copyright que no ha sido específicamente autorizado por su dueño, pero se utiliza bajo la presunción de que su uso educativo sin fines de lucro constituye fair use, según provisto en el título 17, capítulo 1, sección 107 del US Copyright Law. Si usted desea utilizar tal material para propósitos suyos que van más allá de tal fair use, primero debe obtener el permiso del dueño original del copyright. Hoy estaré compartiendo con ustedes la presentación titulada ¿Cómo operar mi empresa después de COVID-19? Salud y seguridad para mis empleados, que aborda las directrices para empresas y patronos para la planificación y la respuesta a COVID-19 desarrollada por los CDC. En un video anterior, discutimos el tema de la responsabilidad patronal en tiempos de pandemia. En ese video llegamos a la conclusión que, tal como lo expone OCHA, los empleadores son responsables por la seguridad y la salud de sus empleados mientras están laborando, pero también de sus clientes y visitantes mientras están en sus facilidades o reciben servicios. En la presentación de hoy abordaremos el tema de cómo hacer que las operaciones se ejecuten en una forma segura tanto para el empleado como para clientes o visitantes. Nos situamos dentro de las expectativas para la reapertura comercial luego del lockdown ante la pandemia de COVID-19 y hablaremos de algunas sugerencias para retomar estas labores de forma segura. El propósito de esta presentación es precisamente presentar las guías del CDC para la planificación y respuesta de COVID-19 para empresas y patronos, ofrecer consejos prácticos para implementar medidas de seguridad en el ambiente laboral y estimular que las estrategias de control de infecciones y la planificación de emergencia ante pandemias en el ambiente laboral y empresarial se desarrollen en forma efectiva. Describamos el trasfondo en el que nos estamos desenvolviendo. Estas últimas 6 semanas en Puerto Rico, todos hemos despertado con una infodemia de noticias
económicas, en donde se presenta un panorama de incertidumbre comercial, incertidumbre económica, con un sinnúmero de empleados cesanteados que se preguntan a diario si en algún momento retomarán sus operaciones. De algo estamos seguros, es que esta crisis económica producida por una pandemia tiene connotaciones que redundan en todas las esferas comerciales alrededor del mundo. Y toda la incertidumbre que han provocado nos lleva a preguntarnos si retomaremos operaciones comerciales en nuestras empresas luego de este desastre. Pero, ¿qué realmente sabemos acerca de la pandemia de COVID-19? Al momento tenemos claro que el COVID es una enfermedad emergente, por lo cual no contamos con un tratamiento aprobado ni con una vacuna para su profilaxis en este momento. Y esta enfermedad es de fácil transmisión de persona a persona a través de las microgotas, los droplets o aerosoles que se transmiten cuando una persona habla, tose o estornuda. Los síntomas varían de persona a persona, aunque originalmente se caracterizaban por fiebre, tos y dificultad respiratoria. Ahora sabemos que estos 3 síntomas son característicos de la fase aguda. Sin embargo, esos síntomas van a variar de persona a persona y cada día el CDC y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, traen a relucir nuevos síntomas como la falta de olfato y gusto, mareos, diarreas, vómitos y un sinnúmero de otras sintomatologías que están afectando a las personas infectadas. ¿Qué es peligroso acerca del COVID? De acuerdo a los datos de Estados Unidos, entre un 25 a un 27% de los infectados no presenta síntomas. Así que estos son personas que lucen aparentemente completamente asintomáticas, sin ningún malestar, pero que representan un riesgo a la salud de las personas que están a su alrededor, en su entorno, porque los ponen en riesgo de enfermedad. Y esta enfermedad puede atacar a cualquier persona, con la distinción de que aquellos que viven con enfermedades crónicas están en mayor riesgo de infección y de complicaciones. Nos referimos a personas con diabetes, enfermedades cardíacas sobre todo, personas que ya viven con una condición respiratoria como asma, enfisema, COPD, personas que son pacientes renales y su sistema inmunológico está comprometido, pacientes de cáncer en tratamiento activo, quimio o radioterapia. Estas personas son más vulnerables y susceptibles a la infección y a las complicaciones. Así que si adultos que tienen estas condiciones llegan a enfermar de COVID-19, definitivamente van a experimentar una fase aguda o severa de la enfermedad que les puede llevar a la utilización de servicios hospitalarios e incluso hasta la muerte. Antes de comenzar a describir aquellas recomendaciones prácticas que hace el CDC para el momento de la reactivación, yo quisiera tomarme unos minutos para hablar de aquel sector comercial que no cesó operaciones durante el lockdown. Me refiero a las verdaderas áreas esenciales, a los servicios esenciales y a los empleados de primera línea que en otras emergencias, en otros momentos de emergencia, se pasaban inadvertidos y como silenciados, eran transparentes casi, la gente no los veía, porque esta pandemia, esta enfermedad, esta crisis que ha producido esta emergencia nos ha dejado ver que aquellos empleados que ponen en riesgo su vida todos los días para salir a ofrecer un servicio esencial como la transportación, empleados camioneros, como los empleados que trabajan en gasolineras, supermercados, farmacias, panaderías, cafeterías, los que trabajan en la industria de alimentos, desde la agricultura hasta el supermercado, los que trabajan en áreas críticas de manufactura, en energía, en informática,
en agencias gubernamentales, los empleados de custodia correccional, aquellos proveedores de cuidado y atención como los que atienden ancianos en centros de cuidado prolongado, las personas que están expuestas a salir de sus casas a diario para ofrecer servicios o producir artículos de primera necesidad, son nuestros verdaderos empleados de primera línea, los trabajadores de servicios esenciales. Y estos empleados deben estar recibiendo en sus operaciones diarias ciertos cuidados que quiero reforzar en este momento. Me refiero a esa activación del sistema de vigilancia o el monitoreo de síntomas que debe ser permanente en este momento de emergencia. Al comienzo de cada turno ellos deben recibir el monitoreo de sus síntomas, que no se puede limitar simplemente a si experimentó o está experimentando fiebre en este momento, si tiene temperatura alta en este momento, porque como ya les expliqué, hay una gama de síntomas muy grande, así que sí se debe tomar un tiempito al comienzo de cada jornada laboral para describir síntomas o malestares, documentarlo de forma efectiva, porque esta documentación es la evidencia del patrono de su buena voluntad para atender la seguridad y la salud de sus empleados y para identificar a tiempo casos en el entorno laboral. Identificar casos a tiempo permite removerlos a tiempo y evitar que sean un foco de infección para personas que están sanas en el lugar de trabajo o aún sus clientes y visitantes. Así que esa identificación de casos es importante, por lo tanto se tiene que sistematizar esa vigilancia de síntomas, documentándolo activamente para evidenciar su buena voluntad. También deben estar utilizando mascarillas todo el tiempo y observando el distanciamiento social, que no es otra cosa sino una distancia física, efectivamente de unos 6 pies, unos 2 metros entre persona a persona, sobre todo en aquellos lugares bien conglomerados de empleados o donde se está prestando un servicio constante a clientes. Estos empleados deben estar recibiendo comunicación continua, constante, resonante acerca de las mejores prácticas de higiene y saneamiento. No solamente el lavado de manos, no solamente la etiqueta de respiratoria, el toser o estornudar en pañuelos desechables y descartarlos al momento, sino además estárseles reforzando la importancia de la limpieza de saneamiento y desinfección, que ya tocaremos más adelante nuevamente, pero que es muy, muy importante en estos entornos. Las guías de CDC establecen que usted como patrono, como dueño o administrador, usted, empleador, es quien debe considerar las mejores formas para reducir la propagación del COVID-19 en los entornos de trabajo. Sin embargo, hay que planificar y prepararse y responder efectivamente a esta reactivación de la economía, y para eso hay 3 áreas de interés en las que el CDC refuerza que se tomen medidas. Estas son la reducción de la transmisión entre los empleados, mantener medidas sanitarias y las operaciones comerciales y propiciar un ambiente de trabajo saludable. Vamos a describir en detalle cada una de estas 3 áreas. Primeramente, hablemos de reducir el riesgo de transmisión. Y para esto, CDC nos destaca la identificación de dónde y cómo puede verse expuesto el COVID-19 entre los empleados en su trabajo, o sea, identificar esos focos de exposición. Algunos empleados pueden correr mayor riesgo que otros, pues porque tienen unas características que los ponen en mayor riesgo. Pero igualmente, ustedes deben trabajar en lo que es el reforzar
todas las medidas de prevención como el distanciamiento social y la limpieza y la higiene que hablamos anteriormente, para identificar esos focos de infección y manejarlos de forma que no afecten al empleado. Se debe separar a los empleados enfermos, ya sea que usted los identifica como enfermos al momento de comenzar la jornada con el sistema activo de síntomas, de vigilancia de síntomas, o porque presenten algún síntoma durante la jornada, debe quedar separado de inmediato, y de inmediato para que no represente un riesgo para los demás empleados, clientes, visitantes, ¿ok? Finalmente, se enfatiza en que usted como patrono aliente activamente que los empleados que están enfermos se queden en casa. Esto es a través de políticas que flexibilicen, ¿verdad?, ese acomodo razonable, el trabajar desde casa, el expresar, ¿verdad?, dar a conocer al supervisor si tiene síntomas o si alguien en su casa está experimentando la enfermedad. Y también es muy importante que este empleado se mantenga separado hasta que reúna los criterios necesarios, ¿verdad?, para suspender el aislamiento social, que serían 2 pruebas de COVID negativas. Con 2 pruebas de COVID negativas en un periodo de 72 horas, le da a usted la seguridad como patrono de que esta persona ya se recuperó completamente de la enfermedad y no representa un riesgo para la salud de sus compañeros. Dentro de las medidas para reducir los riesgos también se menciona la capacitación a los empleados acerca de cómo reducir la propagación de COVID. Y esto es un tema bastante abarcador porque conlleva desde que los empleados puedan tomar medidas para protegerse, como el uso del equipo de protección personal, como que se les refuerce aquellas políticas organizacionales y los procedimientos referentes a quedarse en casa si están enfermos, que se practiquen las medidas de higiene y saneamiento del lugar, el espacio de trabajo, pero también que practique las medidas de higiene, de lavado de manos adecuado, que el proveedor haga provisión, el empleador haga provisión también de los artículos que necesita ese empleado para el lavado de manos adecuado, jabón, agua, sanitizador de manos, toallas desechables, zafacones para disponerlo, y para la limpieza, procedimiento, pero también el producto adecuado para desinfectar, evitar que los empleados compartan equipos o herramientas de trabajo entre ellos, sobre todo si son herramientas que van a quedar, o equipos que van a quedar cerca de su cara o de su rostro, como lo pueden ser headphones o audífonos, y que pongan en práctica todas estas medidas. Tiene que ser una capacitación, una comunicación constante, continua, a través, ¿verdad?, de los mecanismos que desarrolle o que designe el proveedor, el empleador. Acerca de mantener las medidas preventivas para asegurar la continuidad de las operaciones, me voy a tomar un tiempo. Si usted, empleador, tiene múltiples localidades, sucursales o áreas de trabajo definidas diferentes, ¿verdad? Si tiene un área de manufactura y otra de venta, en cada localidad, en cada edificio donde usted maneja alguna de sus actividades comerciales, debe designar a un coordinador o líder, una persona que se haga responsable de ejecutar todo lo relacionado a la disminución del impacto de COVID-19 en esa empresa, en ese lugar. Así que determine y documéntelo en su plan de emergencias quién es la persona que en esta localidad o en esta facilidad física va a ser la persona responsable de ejecutar y de manejar las comunicaciones relacionadas a COVID-19. También desarrolle e implemente políticas y prácticas flexibles que favorezcan licencia por enfermedad. Sobre todo, que haya una línea clara de comunicación en lo que se refiere a un empleado que presenta síntomas o que tiene un
una persona a su cuidado, un familiar enfermo, ya sea un niño o un adulto mayor. Evalúe sus funciones esenciales y cuánto estas dependen de otras personas, de otras compañías o proveedores externos. De esto vamos a abundar en un momentito más adelante. Decida cómo mantendrá sus operaciones si se produce un aumento en el ausentismo laboral. Una de las cosas que hemos enfatizado o que venimos hablando desde el video anterior es acerca de prepararnos para las situaciones que se producen a raíz de este tipo de emergencia en particular. Y hablamos de que un aumento en el ausentismo laboral pudiera darse a raíz de que hay muchas personas que se están enfermando. Y entonces, ¿cómo usted se prepare anticipadamente a manejar esa reducción en la plantilla de empleados? Es muy, muy importante. Además, evalúe el crear políticas y adoptar prácticas adicionales para el distanciamiento social. Es muy importante, sobre todo si hay que incurrir en cambios a la estructura o a la infraestructura de su localidad. Por ejemplo, el reacomodar el mobiliario o remover el excedente quizás de sillas en un área de espera, o quizás de sillas y mesas en un área de comedor, para reducir la conglomeración de personas que pudieran, ¿verdad?, estar no observando ese distanciamiento social, que como hemos dicho continuamente, es de entre 6 pies o 2 metros, que es el equivalente. Describamos entonces con más detalle a qué se refiere eso de evaluar las funciones esenciales y cuánto dependen de otros. Con esto nos referimos a que usted enfrente la reactivación comercial, la reactivación de la economía con una mente un poco más amplia y que considere que tal vez sus funciones se vean afectadas o sea necesario eliminar algunas de las áreas de trabajo temporariamente. Entonces, evalúe anticipadamente cuáles son las funciones o las operaciones críticas de las cuales depende la subsistencia de su empresa. Evalúe cuáles son sus necesidades para esas operaciones, cuántos empleados realmente necesitan y de qué depende, sobre todo si son recursos externos, para usted poder evaluar proveedores, suplidores, cadenas de distribución alternativas para casos de emergencia y hacer sus ajustes. Yo pienso, ¿verdad?, el modelo que va a ser un standard of gold, un modelo de referencia ante lo que hemos vivido empresarialmente en esta pandemia, son las modificaciones que pudo realizar la empresa de Bacardí. Ellos identificaron que aunque su producto comercial era el ron, parte de la producción de ese producto era un producto primario que para ellos carecía de valor comercial previo a la emergencia, pero vieron la oportunidad de producir alcohol etílico sumamente importante para la desinfección apropiada de virus y bacterias. Y entonces modificaron sus operaciones para producir este otro producto, este otro artículo. Y lograron darle subsistencia, permanencia, no solamente a su plantilla de empleados, sino a la operación de su empresa, que ha continuado vigente y trabajando. Con esto en mente, usted evalúe qué es lo que hace su empresa, qué otras cosas puede hacer su empresa, qué otros servicios o productos se pueden derivar de su operación, qué necesitaría para ello. ¿Qué tipo de alianzas o de proveedores o suplidores alternos usted necesita? Y sobre todo, tenga la apertura de anticipar una estrategia comercial.
Quizás estamos un poco tarde porque ya estamos a punto de retomar labores, muchas empresas ya lo están haciendo, pero es algo que considerar. Y sobre todo, háblelo con sus socios comerciales, háblelo con sus suplidores, comparta estas expectativas y sus mejores prácticas y amplíe su red de colaboradores. Promueva un ambiente de trabajo saludable. Considere hacer cambios estructurales al local donde se proveen los servicios o se producen los productos, valga la redundancia, para asegurar un aumento en los niveles de ventilación o para aumentar el porcentaje de aire exterior que circula dentro del sistema de ventilación de la localidad. Esto es importante, aunque haya un aire acondicionado central, aunque sus facilidades estén perfectas en un ambiente de temperatura adecuada, darle movilidad al aire, darle ventilación externa a la planta física, va a facilitar que se disipen estos aerosoles fuera de donde pueden poner en riesgo a sus empleados, visitantes y clientes. Incentive la práctica de protocolos de higiene de manos y la etiqueta respiratoria, y esto es un asunto que vamos a estar discutiendo y hablando continuamente porque es necesario de esta forma, asimismo, reforzarlo, hablarlo y decirlo una y otra vez. Propicia la adopción de protocolos de higiene respiratoria, de lavado de manos entre sus empleados, pero también entre los clientes y visitantes. Ponga a la disposición de todos ellos el sanitizador de manos, pañuelos desechables, cubos o zafacones donde disponer de ellos. Ponga afiches acerca del lavado de manos adecuado y desaconseje el intercambio de estrechones, apretones de mano, desaliente los saludos donde hay contacto físico para propiciar, ¿verdad?, que haya una distancia y la mejor práctica para la prevención. Implemente rutinas de limpieza y desinfección ambiental. Esto debe ser de rutina. De rutina se debe disminuir la cantidad de gérmenes que hay en el entorno laboral a través de estrategias de sanitización, y esto es una cosa en lo que los empleados, aunque no sean empleados de mantenimiento o de limpieza, deben colaborar continuamente durante la jornada de trabajo. Igualmente, si en las facilidades hubo presencia o usted tiene la sospecha de que hubo la presencia de una persona infectada con COVID-19, debe realizar inmediatamente limpieza de desinfección para despejar el área y mantener ese ambiente de trabajo saludable. La vacunación. Ninguna empresa que quiera fomentar una cultura de prevención puede dejar a un lado la vacunación. Esto es lo esencial de la prevención. Y en el caso de los adultos y adultos trabajadores, se recomienda que reciban una vacuna contra la influenza en cada temporada, en cada estación de influenza. No necesariamente una vez al año, porque en un mismo año calendario corren 2 temporadas, así que cada temporada, lo más pronto posible, al comienzo de la temporada en septiembre, debe recibir una vacuna contra la influenza. Dependiendo de si su empleado es uno de alto riesgo porque tiene alguna condición crónica, vive con alguna condición como diabetes, enfermedad respiratoria, es cardíaco, paciente renal, aunque esté muy activo, debe recibir hasta 2 vacunas antineumocóxicas para la prevención de la pulmonía en un periodo de 5 años. Todo adulto debe recibir una vacuna TDAP contra el tétano, difteria y tosferina y sus sucesivos refuerzos de TD u otra TDAP cada 10 años para reducir el impacto de estas enfermedades en las operaciones comerciales.
La Organización Mundial de la Salud ha logrado determinar, ¿verdad?, ha calculado que aproximadamente entre un 10 a un 12% del ausentismo laboral a nivel mundial es causado por la influenza, que también reduce hasta un 50% el óptimo desempeño de los trabajadores, y que una sola persona contagiada con influenza puede contagiar a todo un equipo de trabajo. Así que sí hay una gran carga por la enfermedad en lo que es la continuidad de las operaciones en una empresa. Las empresas que han logrado efectivamente mantener o implementar programas de vacunación sistemática han visto la diferencia, ya que han logrado reducir hasta un 44% las visitas al médico, han logrado disminuir un 40% esos días por enfermedad y han logrado reducir hasta un 78% el ausentismo laboral y la pérdida de la productividad. Así que sí, esto es esencial para el mantenimiento y el soporte de las operaciones de su empresa. ¿Qué deben y qué no deben estar haciendo los patronos? Deben estar monitoreando síntomas a sus empleados. No deben descansar en una iniciativa personal de su empleado acerca de si tiene o no tiene síntomas para reportarlo. Así que debe haber un sistema de vigilancia activo documentando la buena voluntad del empleador por mantener un entorno de salud, un entorno confiable, y que haya un espacio de comunicación entre empleado y supervisor que le permita conocer a ese empleador si en el hogar de su empleado hay una persona contagiada. Una vez usted identifica que el COVID ha entrado en sus empresas porque ya tiene empleados contagiados, usted debe hacerle saber al resto de su plantilla laboral que hubo alguno con la enfermedad, para que de esta forma ellos puedan tomar las medidas preventivas y, si es posible, facilíteles el realizarse la prueba para descartar que hayan más positivos. Dentro de todos los entornos laborales en este momento y por un buen tiempo vamos a estar utilizando equipo de protección personal, al menos mascarilla, y en muchos entornos laborales, además de mascarilla, guantes por un buen tiempo. Sobre todo en entornos donde hay muchas personas compartiendo el mismo ambiente, el mismo lugar, o donde se reciben clientes o visitantes. Y vamos a tener que observar esas medidas de distanciamiento social que incluyen, además de la distancia física de los 6 pies, 2 metros, el desalentar el contacto físico durante los saludos. ¿Qué no deben estar haciendo las empresas? No deben permitir que empleados enfermos estén trabajando. No deben permitir que empleados enfermos o con síntomas permanezcan en el trabajo. Tampoco deberían alentar, o más bien deben desalentar, que sus empleados compartan equipos y herramientas, y tampoco deberían estar propiciando lo que llamamos los recesos congregados, que no es otra cosa sino cuando los empleados durante su tiempo de descanso, su break o su almuerzo, comparten en el mismo espacio, quizás un comedor, con otros. Eso debería, ¿verdad? Deberíamos por lo menos por algún tiempo cerrar estos espacios para que no se congreguen muchas personas. En Voces compartimos información que provenga solamente de fuentes confiables. Hemos puesto a su disposición las referencias utilizadas en el desarrollo de esta presentación y le invitamos a que ustedes también responsablemente compartan información con base en evidencia de fuentes confiables. Cualquier duda o pregunta acerca del contenido de esta y otras presentaciones puede compartirla a través de info@vocespr.org.
Compartan también sus comentarios o sugerencias a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Agradecemos el interés de todos los amigos que se han podido conectar para compartir este tema, y le invitamos a continuar favoreciendo, ¿verdad?, esta iniciativa de Voces Virtuales, en la que traemos información relevante en salud y en prevención para las empresas, patronos y las comunidades en general. Que tengan muy bonito día, y en Voces seguimos a las órdenes.